Amén, hermano. Gracias por introducir. Hermanos amados, vamos a abrir la palabra del Señor. Voy a hacer una corta introducción y quiero hacer una aclaración de lo que hoy vamos a hacer. Entonces, hoy no vamos a ser enseñados. La idea del estudio es que ustedes, mis amados hermanos, previamente hayan estudiado la lección, hayan estudiado el texto que estamos analizando para comprender el costo del discipulado. ¿Cuál es el texto que estamos entonces estudiando? Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Entonces, la idea del estudio es que ustedes, ya mi esposa muy juiciosamente estuvo por ahí haciendo tareas y estuvimos corrigiéndole algunas cosas. Y hoy unas hermanas nos van a compartir lo que aprendieron. No nos van a enseñar, quiero aclarar eso para que no haya confusión en esto. Yo entrego y delego en la autoridad que tengo para que ellas nos van a compartir. Yo las voy a corregir también. Aquí hay algunas presentaciones. Les voy a hacer a ellas algunas preguntas. Todos ustedes tienen la bendición de responder a las preguntas, ¿no? La idea es dinamizar esto. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Para la próxima vez, si no alcanzamos a terminar esta primera parte de Lucas capítulo 9, tendrá usted la oportunidad de estudiar. Hay que apartar tiempo, mis amados hermanos. Recuerden, en Lucas capítulo 9 vamos a ver 3 clases de posibles discípulos, ¿no? Desde el verso 57 hasta el verso 62, ¿cierto? Entonces, Lucas capítulo 9. Pero antes de eso, recordemos dónde vamos, dónde fue que quedamos en estas introducciones que hemos tenido las semanas anteriores. El Señor quiere hacer 2 cosas en nosotros los discípulos. Una la hace, o las 2 en realidad la hace el Espíritu Santo. Él quiere controlar qué aspecto de nuestras vidas. Nuestro temperamento, que necesita ser transformado, y Él quiere formar en nosotros ¿qué? El carácter. Entonces, nacemos con un temperamento. En Lucas capítulo 9 vamos a ver 3 clases de temperamento, o ustedes nos van a enseñar, las hermanitas como que ya saben cuál es el que les correspondió a ellas, 3 clases de temperamento que necesitan ser moldeados, transformados, manejados por el Señor. Pero Él quiere formar en todo lo mismo, el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Como discípulos, hasta ahora hemos visto 4 aspectos del carácter o de la personalidad de Jesús que Él quiere reflejar en nosotros. Ayúdame, ¿cuáles hemos visto? Hemos visto 4. En Marcos capítulo 6 hemos visto 1, en 6 también vimos otro, aquí hemos visto varios. Díganme en algunos por lo menos. La compasión es uno, claro, pero anterior a la compasión, ¿cuál está? La humildad, ¿no? Para la humildad, de la compasión, perdón, nace de la humildad que vamos a tener para mostrar qué aspecto. De la humildad que tenemos nace la compasión para mostrarlo en qué aspecto. En la misericordia. No olviden que la compasión nace en el corazón, pero se muestra con actos de misericordia. ¿Cómo ha estado su misericordia en esta semana? Porque eso indicaría cómo está usted teniendo su corazón, un corazón compasivo o un corazón duro. En la historia de hoy, los discípulos mostraron un corazón muy diferente. Vamos a ver qué nos dicen las hermanas respecto a eso. Les faltó algo a los discípulos, en lo que vamos a ver en Lucas. Entonces, Él quiere formar en nosotros humildad, basado en la compasión que se muestra en misericordia. ¿Cuáles son los otros 2 que faltan? También hemos visto humildad, ¿cierto? Lo acabé de adelantar, y el servicio, ¿no? Entonces, la humildad se tiene que mostrar hacia aquellos que... ¿Cuál es la base de la humildad cuando servimos? ¿A quiénes servimos? Eso está en Marcos capítulo 14, ¿no? Recuerde que estamos viendo ya vimos la parábola de las bodas, los convidados de la gran cena. ¿A quiénes debemos servir? A quienes no nos pueden devolver el favor, hermanos. A quienes no nos pueden recompensar. Es la idea del servicio. El texto base en Marcos 10:45, ¿cuál es? Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces nosotros como reflejos del Maestro estamos llamados ¿a qué? A servir y a no ser servidos. Entonces,
el estado de nuestro corazón. Estoy dando una introducción, gracias al Señor llegaron varones que me van a ayudar en esto. Y estoy dando entonces, hermanos, hablamos del estado de nuestro corazón. Entonces, el estado de nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Comienza con la humildad. Y porque estamos viendo en Lucas capítulo 14, versículo 11, ¿cierto? Donde estamos como en la idea, estoy repasando rápidamente. En Lucas capítulo 11, habla, verso 11, capítulo 14, verso 11, habla del estado de nuestro corazón, que debe ser un corazón humilde, ¿cierto? Atentos, humilde. Y esta humildad se muestra con lo que espera nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es lo que espera nuestro corazón? ¿Cuál es la recompensa que espera nuestro corazón en el verso 11? Miremos el texto en Lucas capítulo 14, versículo 11. Correcto, no está mal. ¿Ser enaltecido por el hombre o ser enaltecido por el Señor? Entonces, cuando servimos, hermanos, como discípulos, vamos a buscar ser enaltecidos ¿por quién? Por el Señor, no por el hombre. Pablo decía, ¿no? Yo no busco gloriarme, sino en el Señor, no busco gloria del hombre. Entonces, todo lo que hacemos en la comunión del pueblo del Señor acá está enfocado en ese aspecto hacia la eternidad. Que si mi hermano me ve o no me ve, no importa. No estoy buscando para que me vean. Yo no hago las cosas para que los hermanos me den la palmadita en la espalda y me digan, bueno, Carlos, muy bien hecho. Como un gesto de gratitud, las gracias. Un verdadero discípulo, amados hermanos, tiene un corazón agradecido. Pero la primera acción de gracias, ¿a quién debe ir? Al Señor. Eso llama darle la gloria al Señor. Y a continuación, gracias hermano o hermana por su servicio. Porque ese aspecto ayuda mucho, ¿no? Porque más bienaventurado es dar que recibir, aunque Pablo decía, como dijo el Señor también, que lo dijo, aunque amando más, sea amado menos. O sea, no espere la gloria del hombre porque usted puede salir decepcionado, ¿no? Si usted espera que los demás lo exalten por lo que hace, creo que estamos mal enfocados. Entonces, la intención, hablamos de eso, las intenciones de mi corazón se va a manifestar en acciones. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, en esta corta introducción, ¿no? En Lucas capítulo 14, el Señor dice, mas cuando ¿qué? Dice, cuando hagas, en el verso 13, perdón, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los ojos, los cojos y los ciegos. Dos verbos que implican una acción que yo debo hacer, nadie más. ¿Cuáles son? Va a mostrar que la intención de mi corazón se va a manifestar en algo. Cuando yo tengo una buena y correcta intención, ¿eso se ve en qué? En lo que yo hago. No es lo que yo mando a hacer. Eso no es gloria para el Señor, ¿no? Animémonos y vayan, decimos aquí a veces en chiste, ¿no? No, hermanos, el siervo tiene que hacerlo, no esperar que otros hagan. Haga lo que le corresponde para la gloria del Señor. Y eso va a contagiar a otros, porque lo hemos visto en la comunión, para que hagan lo mismo. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, como discípulos buenos que somos. Entonces, hermanos, la intención de mi corazón se va a manifestar en acciones. ¿Cuáles son las acciones que están en el verso 13? Dos acciones, que ya vimos eso el jueves anterior. Hacer, que implica, el texto griego dice, hágalo usted. Eso es lo que dice esa palabra. Cuando hagas, es hágalo usted, no delegue, hágalo usted. Y también, ¿qué hace? Llamar. ¿Y a quiénes va a llamar? Uno por lo general humanamente llama, ¿en qué aspecto? ¿Llama a quiénes? Pues por lo general, ¿no? A los más importantes, ¿cierto? Qué honra tener al doctor, a la doctora, ¿no? No, aquí el Señor dice, cuando usted haga algo, llame a quiénes? A los pobres, ¿verdad? A los desamparados, a los que no tienen con qué devolver. ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que busco? Dice el verso 14. ¿Qué es lo que busco? ¿Está mal lo que estoy buscando en el verso 14? No, no está mal porque ese es el resultado. Es más, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Verso 14, ¿ser qué? Bienaventurado. ¿Esa bienaventuranza de quién viene? Del Señor. Entonces no está mal. Por eso el Señor dice al final, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que buscamos, ser reconocidos por el Señor. Entonces, ya terminando, antes de que las hermanas nos pasen a compartir lo que aprendieron en la verdad del Señor. Si hay dudas, anótenlas y las contestamos en la siguiente clase
si el tiempo no lo permite hoy. Entonces, la acción de mi corazón se va a mostrar, o va a mostrar el propósito que tengo, ¿no? O lo que espera mi corazón. Yo voy a ser recompensado, ¿cuándo? Verso 14, segunda parte. En la vida eterna, en la resurrección, correcto, ¿no? Muchas veces hemos hecho cosas, y lo digo por experiencia, yo sé que a muchos de ustedes les ha sucedido lo mismo, hacemos cosas para el Señor que no son valoradas incluso por los mismos hermanos, ¿cierto? Entonces yo espero que estemos animando a los que faltan para que el salón se llene, porque la idea de eso no es que escuchen a Carlos, yo no soy nada, yo simplemente soy un elemento más en todo el propósito de Dios como ustedes lo son. Por eso queremos abrir la opción para hacer hoy, para escuchar a otros de lo que el Señor les está mostrando, tanto varones como mujeres acá, delegados por mí como maestro. Entonces, no en este tiempo seré recompensado. Dice la última parte del verso, te será recompensado en la resurrección de los justos. Después pasamos a la parábola de la gran cena, ¿cierto? Listo. Y en la parábola de la gran cena, recuerden el contexto. Cuando ustedes estudian algo, deben, ya con Silvia miramos y Elizabeth, algo del contexto de lo que vamos a ver ahora, en pocos minutos. Y en el contexto de la parábola de la gran cena deben mirar la historia. Para eso hay que estudiar. Próximamente voy a traer aquí libro, voy a poner una diccionario, voy a poner aquí cosas que sirvan para aclarar dudas. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerla, busquen y díganos qué dice. Vamos a hacerlo de esa manera también. Si tiene una pregunta, busquen el diccionario, qué dice la palabra, y vamos a tratar de dinamizar esta reunión para que todos aprendamos, no solamente algunos solamente escuchen. Entonces, en Palestina históricamente, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha de la fiesta con anticipo. Tengo una fiesta dentro del... Fija la fecha con anticipación y se mandaban las invitaciones. Cuando se recibían las invitaciones, la persona, ¿qué decía? Al recibir la invitación, acepto. Llegaba la hora de la fiesta y el Señor, como dice aquí en el texto, el Señor, aquí habla del Señor, porque Él se menciona aquí, al final Él habla en primera persona, en el verso 24, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará ni cena. O sea, el Señor se identifica en la parábola de la gran cena del verso 15 al 24 de Lucas 14. Y Él cuando llega la hora manda a llamar a los invitados. ¿Cuál fue el insulto para el Señor? Fue un insulto, fue un acto de descortesía tremendo y fue una grosería para Él. Por eso Él dijo, les digo que aquellos que negaron mi invitación no van a gustar mi cena, mi comunión, mi presencia, mi bendición. ¿Cuál fue el pecado No, aparte de no asistir, obviamente no, ninguno asistió. Excusas. Yo creo que esas excusas no fueron, me cogieron de sorpresa. No, yo creo que ya las tenían como pensando, ¿no? Anticipando, pero vimos ya la clase de excusas que tuvieron, ¿cierto? Excusas que, perdonen la expresión, tontas, denigrantes, estúpidas, por decir así, usando una palabra un poco fuerte. Era un grave o es un grave insulto no aceptar la invitación y luego no asistir, aceptar la invitación, perdón, y luego no asistir. Por eso el Señor abre el espacio para otros. Por eso el Señor dice, vaya entonces y llame. 1 Corintios capítulo 1 habla de esto, ¿no? ¿A quiénes llamó el Señor? ¿No? Él no llamó a los sabios ni a los ricos de este mundo, sino a los que verdaderamente en espíritu y en verdad somos en ese aspecto pobres. Entonces, para terminar, la invitación al banquete y las bodas representa el llamado a ser discípulos. Las excusas y las prioridades que se ven aquí en este texto de Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante, son distracciones, son impedimentos. ¿Cuáles son los impedimentos que usted tiene para ser un discípulo? Entonces es una pregunta, ¿no? ¿Es usted un discípulo? ¿Cuál es la condición primaria para ser un discípulo? ¿Cuál es la condición para ser un discípulo? ¿Cuál, hermana? Seguir, bueno, no. Primero creer y después obviamente seguir, porque muchos siguen a Jesús y no creen en Él, ¿cierto? Entonces hay una diferencia. Ahorita vamos a ver algo. Entonces, primero creer. Entonces, esto es solamente para que entendamos, hermanos, que en el hecho de haber creído ya nos hace discípulos del Señor. Sí o sí tenemos que andar ya aprendiendo de Él. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios llama a los humildes y marginados, y amplía su gracia. Está en 1 Corintios, ya lo mencioné. Y la acción de ser un discípulo y a la vez ser discipulado requiere compromiso y acción. Hay sacrificios.
Yo sé que algunos de ustedes están cansados de su trabajo, pero están acá. ¿Qué pasó con los otros? Vamos a animarles, sin juzgarles, pero vamos a animarles. ¿Cómo debemos animar a los que no están hoy con nosotros? ¿De qué manera? Llamándolos, pero ¿qué otra manera? Orando por ellos, llamándoles, ¿qué más? Convidándolos. ¿De qué? ¿Cómo convidaría Silvia a los que no están por algunas circunstancias compartiendo con nosotros? ¿Los llama hoy y los vuelve a llamar la otra semana? Haga de cuenta que Silvia es el pagadiario, entonces está llamando y llama, hasta que el hermano cansado la bloquee. Pero hermanos, hay que hacer la obra del Señor. Llame, visite. Eso no está mal, eso es amor, hermanos, para invitar a que compartamos esto. Muy bien, ahora vamos a ver a Lucas capítulo 9, 3 bloques, versos 57, 58, versos 59, 60, versos 61 y 62. Algunos de ustedes escogieron esos 3 primeros bloques. El texto no nos puede separar de la enseñanza. Hay principios que tienen su aplicación en otros textos de la Biblia, pero les pido el favor, concéntrense en el texto, ¿no? Naveguen por otras partes de la escritura hasta no extraer los principios, o sea, la enseñanza final. Vamos a basarnos en lo que enseña el texto correctamente. Y tiene que ver con este tema. En algún momento interrumpo para complementar la historia, porque Silvia, ellas correctamente, al estudiar lo que les corresponde, deben mirar de dónde venía. Esa es la parte histórica. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Entonces les hago una pregunta, porque creo que Silvia va a mencionar lo que está más adelantico, ¿cierto? Según el contexto de la historia, ¿hacia dónde se dirigía Jesús? Porque a partir del capítulo 9, 51, es el remate hasta el final del Evangelio, donde el Señor se propone algo. ¿Cuál sería? Silvia, usted me lo mencionó, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se ve en el verso 51 ese aspecto donde su propósito era ir a Jerusalén? Ahí está el verbo en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, ¿el que hizo? Afirmó su rostro. Las preguntas las voy a hacer, pero ojalá ellas las respondan primero, ¿no? Pero está abierto a usted. Entonces, afirmó su rostro, ¿qué significa? ¿Qué significa esa frase, afirmó su rostro? Si yo afirmo mi rostro, por ejemplo, yo todas las mañanas afirmo mi rostro para hacer algo. Orar, propósito, muy bien. ¿Qué más? Afirmo mi rostro para hacer algo también. ¿Qué más? Salir a trabajar. Él afirmó su rostro ¿para qué, Elizabeth? Dice el verso 51, basándonos en el texto, no. Para ir a Jerusalén, dijo, ya es mi tiempo, voy. Ya nada lo desvió de ahí. No sabemos en qué momento comenzó esta historia, 1 mes, 2 meses, 1 año antes, porque él llegó a la Pascua a Jerusalén. Digamos que afirmó su rostro, puede ser unos 5 meses, no sabemos, pero él dijo, ya voy a Jerusalén, ¿a qué? Lo que dijo Silvia, ¿a qué? A morir en la cruz. Muy bien, entonces, ¿cuál es lo primero? Él dice que afirmó su rostro, ¿hacia dónde dirigía? Hacia Jerusalén. Bien. ¿Qué aspectos del carácter de Jesús no mostraron Jacob y Juan? Que era lo que va a mencionar Silvia ahora. Siga, Silvia. Ellos no tuvieron entonces, ¿qué? Compasión, ¿cierto? Pero ¿qué les faltó en lo que hicieron? Algo que les faltó y algo que aplicaron mal. Les faltó compasión y aplicaron algo que los discípulos podemos malinterpretar si no lo entendemos. Que es que, Silvia, ¿se acuerda lo que era? Celo de Dios. ¿Dónde se muestra el celo de Dios, de Dios en ellos? ¿En qué aspecto? ¿Pero qué hicieron? Miren el texto. Recuerden, estamos en el texto. ¿Cuál fue la expresión de ellos? Señor, si quieres, ¿qué? Que descienda fuego del cielo. Pero miren lo que él dice. Señor, ¿quieres qué? ¿Cuál es la acción que ellos están usando en el verso 54? Mandemos. Ellos se creían que eran ya los chachos. Señor, que el fuego los consuma porque no lo recibieron. Les faltó humildad, les faltó compasión. Por eso el Señor les reprende. ¿Cuál es el regaño del Señor, Silvia? Ya lo dijo en el verso 55. Él los reprendió. Y no saben usted que ese no es mi espíritu. Cuando usa el término reprender, ¿qué significa? Hay exhortar, hay amonestar
y ahí reprender, ¿no? ¿Pero de qué manera? Fuertemente, hermanos. Él no fue... Hermanitos, el pecado no hay que conciliarlo. A veces queremos ser tan amorosos. No, hermanos, el pecado se juzga, se muestra con firmeza, porque el pecado afecta a la santidad grupal, a la santidad iglesia, la santidad personal y afecta a la gloria del Señor. Claro, todo combinado con la misericordia. Ahí es donde entra el celo mal enfocado. Pablo tenía un celo mal enfocado. ¿Se acuerdan cómo comenzó él? Pensando que servía al Señor, perseguía a la iglesia. Entonces, muy bien, les faltó paciencia, ¿cierto? Listo. Sí. Bien, hay una pregunta. Miren bien el texto que está acá. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Recuerden, ¿el discipulado qué es? ¿Cuál es el propósito del discipulado, hermanos? Del discipulado. Mateo capítulo 28. Pueden buscar, Héctor. Busque Mateo 28, 20 y me dice cuál es el propósito del discipulado. Silvia, si tiene la respuesta, también la dice. ¿Se acuerda cuál es? ¿Cuál es el propósito del discipulado? Pero antes, ¿cuál es el propósito del discipulado? Verso 20. Pero el verbo, ¿cuál es? Primero enseñarles. ¿Para qué? Muy bien, hermano. Entonces, ¿cuántos de acá estamos aplicando ese aspecto del discipulado? Maestras, instrucción bíblica, damas, caballeros. El discipulado tiene un campo de acción grandísimo. ¿Qué debemos aplicar? Enseñarles a los hermanos. ¿Qué hay que enseñarles? Que guarden cuáles cosas, hermanos. Verso 20, ¿cuáles cosas? ¿Dónde están? Las que dice el profeta, las que dijo el apóstol, las que dijo que el Señor en su palabra. Esa es la clave. Muy bien. Entonces, ahí está. Enseñándoles que guarden estas cosas. Hermanos, estamos haciendo eso. Mire, hoy estamos aprendiendo por ellas. Ellas se enfocaron en eso y estamos aprendiendo algo que obviamente todos ustedes también ya saben. Ahora, ¿cuál es el propósito del discípulo? Ahora sí, para Silvia, en el capítulo 9 de Lucas, 9:56. ¿Cuál es el propósito del discípulo? Ganar almas, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser discipuladores unos a los otros para terminar, ¿qué? ¿Cuál es el propósito como iglesia? Ganar almas. Ese es el fin último, Hay un proceso. Entonces, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Dónde se ve? En el verso 56, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. ¿Listos? Bien, muy bien. De que el Señor reprende a los discípulos por el mal celo, ¿cierto? Y esa falta de compasión, ellos iban andando, porque lo que sigue no hay un lapso de tiempo. Inmediatamente, ¿cierto? En el verso 57, yendo ellos, entonces, ¿quiénes iban, Elizabeth? Todos los discípulos. Iban los 12, seguramente iban muchos más. En esta historia, desde el verso 57 al 62, hay ¿cuántas clases de discípulos? Posibles discípulos, perdón, claro. ¿Cuántos posibles discípulos hay desde el verso 57 al 62? Tres. Uno de ellos nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Espero que sea el correcto. Usted en su corazón va a decir, ¿es usted el primer posible discípulo? Porque, solo a poner esta parte, como que iba con ellos en el camino, muchos siguen a Jesús, ¿cierto? Había unos que le seguían por simpatía, hay otros que eran solamente acompañantes, y habían otros que ya empezaron a ser discípulos, amigos, compañeros, ya permanecían con él. Ahí donde el Señor empieza a filtrarlos, ¿no? A mostrar las condiciones de seguirle. No era fácil seguirle, no sería fácil seguirle. Pero algunos tal vez como este primer discípulo, vamos a ver rápidamente aspectos de su temperamento. Entonces, recuerden, ¿es usted este discípulo que ha seguido al Señor? Estamos siguiendo al Señor de manera apresurada. Él cometió un error. ¿Cuál fue el error de este primer discípulo? No tuvo en cuenta ¿qué? El costo, ¿no? Entonces, muchos siguen a Jesús sin considerar el costo. Son arrebatados. Son demasiado idealistas, ¿no? A veces
es romántico ir a las misiones, hermanos, desde hablamos de la misión, ¿no? Hablarle del Señor a personas, bueno, hay muchos ejemplos, pero el Señor le dice primero antes que eso está en Lucas también 14, cuando él más en el verso 25 comienza a decirlo, él dice, un momento, antes de eso haga algo, y eso es de sabios, ¿no? Porque la Biblia dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, pero el necio edifica su casa sobre la arena. Entonces, muchos siguen a Jesús de manera apresurada. ¿Qué clase? Porque aquí se van a ver tres aspectos, tres temperamentos. ¿Cuál es el temperamento de este primer discípulo? Psicológicamente han sido estudiados. Son 4 temperamentos: melancólicos, coléricos, sanguíneos y flemáticos. Habríamos la diferencia, pero nos alargaríamos. ¿Cuál sería el temperamento de este primer discípulo? Posible discípulo. Sanguíneo. ¿Por qué era sanguíneo? Entienden la diferencia, ¿no? El sanguíneo es el impulsivo, ¿no? Muchos somos sanguíneos, casi siempre son 2 temperamentos, ¿no? Sanguíneo y otro. Yo soy sanguíneo colérico, entonces ustedes ya me conocerán. Algunos son sanguíneos y yo conozco uno que estoy viendo, no digo quién, pero que estoy mirando, que es sanguíneo melancólico, o que él mismo lo ha dicho, creo que lo ha dicho públicamente, ¿no? Sanguíneo. Entonces, hermano, no nos preocupemos por eso. Esos temperamentos el Señor los quiere coger en sus manos y moverlos, transformarlos, usarlos para su gloria. Ese temperamento no va a cambiar en usted, pero sí puede ser controlado, porque eso puede llevar a otras consecuencias, ¿no? Entonces, muchos siguen a Jesús apresuradamente sin considerar el costo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con este señor? Él se comprometió con Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo está el compromiso de él? ¿Dónde dice? En el verso 57. Entonces, muy bien, te seguiré, ¿no? ¿Cuántos de nosotros fuimos así? ¿Y cómo sabemos que en verdad estamos siendo verdaderos discípulos? Porque estamos acá, aún permanecemos. Eso se llama la perseverancia del cristiano, ¿no? La preservación del cristiano, ¿quién la hace? El Señor. La perseverancia, ¿quién la hace? Nosotros. Entonces, en este texto vamos a ver hay tres posibles discípulos en este texto. Uno no es creyente, el otro sí es creyente y otro es posible que sea un creyente. ¿Sí me entienden la diferencia? Uno para mí no es creyente, otro sí es creyente y otro posiblemente, recuerden lo que se dice, posiblemente sea un creyente. Pero eso es tarea para los que siguen en el siguiente bloque de estudio. Entonces, muy bien, sigue Elizabeth antes de terminar. ¿Qué más vemos? Entonces, fue un hombre sanguíneo, impulsivo. ¿Qué más? No mide, ¿no? O sea, no era un hombre que racional, no pensó. ¿Qué significa? Ahora, ¿cómo sabemos este posible discípulo era creyente? ¿Era un creyente? El texto lo dice. O posible, porque también el texto no es directo, pero yo con lo que vimos, y creo que Silvia y Elizabeth también lo vieron así, o lo entendieron también así, creo que estamos enfocados. Posiblemente este discípulo no era creyente, era un simple simpatizante. ¿Cómo sabemos eso? Miren, el verso, no voy a hablar de eso, pero el verso 59 y 60 nos da la clave que nos permite hacer la diferencia, ¿no? ¿Por qué este primer discípulo no era creyente? ¿Por qué este primer discípulo no era creyente? Él fue el que se lanzó. Recuerden, Mateo capítulo 10, versículo 28, ¿qué dice? Recuerden todos esos textos porque son parte del estudio. Mis ovejas, ¿qué hacen los que somos del Señor? Oyen su voz. ¿Y qué más hacen? Me siguen. ¿Y cuál es el resultado? Les doy vida eterna, ¿no? Y no perecen jamás. Entonces, una característica del discípulo es que primero es que el verdadero discípulo oye la voz de ¿quién? Del Señor. Y como efecto inmediato, le sigue. Ahí está el gran punto. Ahora, ¿este hombre cumplió esas condiciones? El que está en el verso 57. No, ¿verdad? ¿Por qué? Fue arrebatado, pero ¿en dónde lo llamó el Señor? En ningún lado. Iban andando, él escucha al Señor. Señor, yo voy con usted.
Hubo uno que también lo hizo, ¿no? Y el Señor en ese caso sí lo reprendió, ¿no? Ay, ¿de quién hablamos? Otro que era sanguíneo. Señor, te seguiré, incluso a la cruz, Señor. Ay, pero no pasará esta noche sin que me hayan negado. Sí, pero era un cristiano colérico, sanguíneo. Este que vemos acá no era cristiano, o sea, no era creyente. Simplemente fue un impulsivo, un acompañante más. ¿En qué? ¿De qué él no estaba con? Porque muchos siguen a Jesús sin considerar el costo, ¿cierto? ¿Cuál es el costo que exige? Eso tiene un nombre. ¿Cuál es el costo que pide Jesús? Lucas capítulo 14, versículo 26. No, ese es un acto, pero ¿cuál es el costo? Algunos piensan que el costo que está en Lucas capítulo 14, estamos bien, vamos bien, tranquilos, verso 27, yo dije 26, verso 27, ¿cuál es el 14? Llevar la cruz, hermanos. ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz en este ejemplo de Lucas capítulo 9, 57 al 62? Algunos piensan que la cruz es la esposa, ¿cierto? Sí, hemos visto ejemplos, no, que mi esposa es mi cruz o mi esposo. No, eso no es así, eso no es bíblico. Su esposo y su esposa es su bendición. Ay, que mis hermanos son la cruz, me tengo que soportar a estos hermanos débiles. No, ustedes no son mi cruz, hermano. ¿Cuál es mi cruz? ¿Cuál es su cruz? No, eso no es cruz. Seguirle a él. Esa es la cruz. Porque él lo dice, ¿no? ¿Cuál era la cruz que el hombre tenía que llevar en el verso 58? ¿Cuál era la cruz que el hombre tenía que pagar en el verso 58? ¿Qué tuvo que sacrificar él? Muy bien. Entonces, este posible discípulo que era impulsivo, lleno de emoción, momentáneo, de deseos, le faltaba entonces una evaluación profunda del costo que implicaría. Le faltó preparación, ¿verdad? Era muy emocional, muy realista, ¿verdad? Era valioso. Esas emociones hay que tomarlas en cuenta, pero hermanos, hay que tomarlas con madurez. Qué bueno que todos fuéramos así emocionales, pero como ustedes ya son creyentes verdaderos, esa emoción puede pasar a hechos mucho más reales y maduros en lo que hacemos, porque resulta que cuando una persona es así, ¿cómo va a hacer su servicio? Ahora, miren si entre nosotros hay posiblemente hermanos así. Son llamados, que posiblemente son impulsivos, pero ¿qué hacen al final? Abandonan porque su llamado no es real, simplemente es emocional, ¿no? ¿Cierto? Su servicio va a estar basado, su fe va a estar basado en emociones pasajeras. No hay un compromiso sostenible, ¿no? ¿Cuál es la excusa? Excusémoslo, pobrecito, él no sabía qué. ¿Cuál es la excusa que podemos darle a este primer posible discípulo que ya sabemos que no era un verdadero seguidor? Pobrecito, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál era la excusa? Él no sabía cuánto costaba seguir a Jesús. Hermanos, ¿cuál es la excusa de nosotros? ¿Cuál sería? No debe haber excusas. Por eso estamos acá. Él sí se excusa, él sí tiene la excusa, nosotros no. Nosotros ya no tenemos excusa, ya fuimos advertidos. Entonces este discípulo idealizaba demasiado las cosas, ¿no? No reflexionó, ¿no? Una pregunta, en el verso 58, ¿de qué se tenía que abstener este posible discípulo? Tres cosas pierde este discípulo, que esa sería su cruz al seguir a Cristo, eran las consecuencias de llevar su cruz. En el verso 57 yo vi tres cosas, creo que mi esposa alcanzó a verlas también algunas, una o dos, ¿cierto, amor? Lo que vimos hoy, en lo que estudiamos. No sé si ustedes lo vieran también, pero me ayudan. Entonces, les dijo Jesús no le dijo como le dijo al segundo, sígueme. Él llamó a dos nada más, ¿no? Perdón, él llamó solo a uno directamente, que fue del verso que sigue, ¿no? ¿Cierto? Él lo llamó directamente. Los otros dos fueron impulsivos, ¿no? Pero el tercero posiblemente sí era un discípulo creyente, posiblemente, pero no voy a avanzar mucho porque le doy idea a los que vienen detrás. Entonces, en el verso 58, Jesús pide que abandonemos o que sacrifiquemos tres cosas, que me dan por la idea por tres sustantivos que están acá, ¿no? En cierta manera. Las zorras tienen, ¿qué es una guarida? Un lugar donde yo me resguardo. Entonces, ¿qué pierde el discípulo que sigue a Jesús? Como la protección, ¿cierto?
aunque estamos con el Señor, pues no espere que usted todo no. Pablo, ¿cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces sufrió? ¿Cuántas veces sufrió naufragio? ¿Ve? ¿Cuántas veces sufrió? ¿Verdad? Los verdaderos discípulos no podemos considerar que vamos a tener una protección humanamente hablando, si ustedes me entienden, ¿no? Porque él dice, las zorras tienen su guarida, ahí se refugian. Nosotros no, hermanos, pensemos eso. Si el Señor nos va a guardar, obviamente, ¿no? Pero llegará el momento en que no las tendremos, seremos golpeados, insultados, escupidos, ¿cierto? Menospreciados, incluso muertos. Pero hermanos, ¿cómo lo sabemos? Esta es la teoría. Vamos a la práctica. Quiera Dios que ninguno, ¿no? Sin la voluntad de Dios, cuando salgamos a evangelizar, alguno de nosotros muera por el Señor. No sabemos, el mundo está tan dañado últimamente y el cristianismo está empezando a ser perseguido más y más. Las aves de los cielos tienen nidos. ¿Qué es un nido? La guarida ya entendemos que es un lugar de protección, ¿cierto? ¿Un nido qué sería? ¿Cómo qué, hermanita? Ah, muy bien, eso indica que comodidad. Entonces el discípulo no está llamado a vivir en comodidad. Estos principios se están enseñando hoy al contrario. ¿Qué enseña la teología moderna, no? ¿No? Venga, ¿no? La teología de la prosperidad. Usted llamado a tenerlo todo, a tener salud, por usted reprendo y todas esas cosas antibíblicas que se están enseñando hoy contrario a esto. Entonces el Señor le dice, Él no le dice sígame, le dice, oh, cuidado, ¿no? Recuerden, las zorras tienen cómo protegerse. Las aves tienen dónde estar cómodas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso significa que el Hijo del Hombre no tendría que, otro aspecto que falta. Ahí me pueden ayudar porque yo coloqué uno que a mí me pareció. No vamos a tener protección en cierta manera en ese aspecto de comodidad. ¿Qué otra cosa sacrificamos? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Perdón? Descanso, pero ¿qué significaría también? Él habló en términos muy general, no tan particular. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos bienes tenía Jesús? ¿Heredó la carpintería de José? ¿Cuáles riquezas tenía Jesús? Ninguna. ¿Cuál era la casa de Jesús? ¿Dónde vivía él? ¿Dónde dormía él? Ninguno, hermano. Entonces yo lo apliqué, ustedes me corrigen. Entonces 3 cosas que yo vi en mi análisis, que es más o menos lo que ellos también vieron. Protección, comodidad y bienes materiales, hermanos. El discípulo no recibirá riquezas en este mundo, olvídense. Hay que salir a trabajar, hay que luchar en la voluntad de Dios, pero hay que trabajar también para su reino. Señora, amén. Entonces, llevar la cruz, por ejemplo, estar enfermo es una cruz. No, porque eso no es por causa de Cristo, pero es una ¿qué? O un aguijón, una consecuencia de seguir al Señor. Pablo tenía su aguijón y él no lo menciona como cruz, él lo menciona como aguijón. Entonces muchos vamos a tener aguijón por llevar la cruz, por seguir a Cristo. Aún en nuestra enfermedad, en nuestra escasez, en la situación que estemos humanamente hablando, hermanos, tenemos que reflejar al Señor, ¿no? Con todo respeto. Yo no lo digo porque aquí haya, a los que estoy viendo acá no son, o sea, en lo que yo he tratado no he visto así. Pero sí he encontrado cristianos cuando uno los saluda que son para todo el negativismo, la oscuridad, la falta de fe. No hay manera de sacarlos de ese aspecto visual espiritual de que en el Señor tengo esperanza, tengo gloria, tengo confianza. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces cada vez que estemos en una situación así, nos vamos a proponer, hermanos, como buenos discípulos, honrar al Señor. Así usted esté lleno de llagas. ¿Qué dijo Job al final? Lleno de llagas, rascándose desnudo, toda esa... ay, se me fue el nombre de la enfermedad que tenía, psoriasis, ¿sí? O psoriasis, algo así, esas corchas. ¿El qué decía? En mi carne verá Dios, muy bien. Desnudo llegué, desnudo me veí, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Hermanos, eso es fe, eso es testimonial. Entonces, ánimo, si alguno de nosotros en algún momento el Señor permite esas cosas, nos fortalezcámonos para reflejar al Señor. Lo que significa, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si el mundo os aborrece, ¿eso qué dice? Eso es la cruz. La cruz es ser aborrecidos por Cristo, ¿no? Ser rechazados por Cristo, ser muertos por Cristo. Por eso el Señor dice, para probarse, dice en Lucas capítulo 14, versículo 25, si alguno ama más, y eso lo vimos con Marta, que tiene que ver con el tema que a ella le toca para el próximo
con una palabra de oración.